¡Listo! Aunque no se habla mucho de este capítulo, creo que el 16 es uno de los capítulos con mejor arte que Super ha tenido en general, y siento que es de los más infravalorados de toda la serie. Pero centrémonos en la estrella del capítulo, Shuichi Iseki. Este es un animador bastante joven, conocido por participar en shows como Black Rock Shooter, Cutie Honey Universe y Kill la Kill. Lo que destaca tanto a su capítulo es que trajo el estilo de Z Super, así que antes de que Takahashi lo mostrara, este fue el primer vistazo a cómo se vería un arte similar al de Z en Super, viendo que el estilo actual dado por Tadayoshi Yamamuro contrasta mucho con este. A continuación veremos por qué. Esta fue la única vez que Iseki trabajó en el show y es una verdadera pena, porque su estilo de arte y animación son muy buenos en cuanto a Dragon Ball se refiere. Las líneas del rostro de Iseki son mucho más duras y rectas en vez del estilo actual en el que son mucho más redondeadas y que le dan a los personajes un aspecto más plano y un tanto más juvenil en comparación al aspecto más maduro y masculino que las líneas rectas y más duras dan. En cuanto al tema del volumen del rostro, Iseki usa las curvas en la zona de los cachetes, que también se usaba en Z, cuando el personaje está más de perfil, lo que da la forma más distinguible y lo hace ver menos plano en comparación. Las sombras de Iseki son más marcadas y agregan más volumen y profundidad a los personajes, mientras que las ediciones actuales de Yamamuro presentan sombras más débiles y delicadas que no destacan mucho a los personajes particularmente, pero que no son malas per se, que Iseki agrega dos capas de estas, con unas más fuertes que otras, y que jamás se ven exageradas o que están ahí porque sí. La forma de las cejas de Iseki presenta el estilo más curvado de las cejas de Z, donde estas presentaban pequeños quiebres en la parte superior y o inferior que ayudaba más a la expresividad de los personajes y no hacía las cejas tan planas. En el estilo actual, las cejas son menos destacables, haciéndolas casi completamente rectas y que no destaquen mucho ni den paso a una mayor expresividad de los personajes. Las narices frontales de Iseki son más cerradas en cuanto a la abertura o sombra del costado de estas se refiere, y jamás exagera con esto, como el estilo Yamamuro lo hace, donde las aberturas de las narices son mucho más grandes en comparación a Iseki y el estilo antiguo de Z, y que en muchos momentos se puede ver raro en base a que más que una sombra parece un agujero en medio del rostro. De costado, las narices de Iseki tienen una forma más distinguible, dándoles una curva y líneas rectas que la hacen más puntiaguda y que les da esa gran diferencia con las narices más simplistas de Super. Hay animadores como Takahashi que les dan mucha libertad, y en general Iseki también tuvo cierta libertad en la serie, aunque más moderada que la anterior mencionado. Sobre la animación del capítulo en sí, no hay algo tan distinguible en ella como por ejemplo puede ser con Naoki Tate, pero aún así hay ciertos highlights del capítulo que voy a dejar a continuación, y creo que son momentos bastante fluidos y muy bien hechos de este. En conclusión, me apena mucho que Iseki no haya estado más en el programa, pues su contribución me gustó un montón. Como dije, este me parece uno de los capítulos de Super con mejor arte, y las razones sobre por qué Iseki no estuvo en más capítulos todavía no se sabe con mayor certeza, pero al menos agradezco que haya estado en la serie y que le haya dado ese toque Z Super que le queda muy bien. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y hasta luego.